Hola chicos, buen día. Bien, vamos a empezar con la clase de la unidad número 3, es la sexta clase. El tema que vamos a trabajar hoy es teorema de Bayes. Y bueno, tiene también mucho que ver con la probabilidad condicional. Entonces vamos a retomar algunas ideas que ya habíamos visto anteriormente. Bueno, si ustedes recuerdan, la semana pasada platicamos de los tipos de probabilidad, que existe la probabilidad simple y la probabilidad condicional. ¿Cuál es la fórmula para calcular la probabilidad condicional? Bueno, pues la probabilidad condicional de que se dé un evento, dado que ya ha ocurrido otro, y por eso se llama condicional, porque depende de otro evento, es esta formulita que tenemos aquí, donde A es el primer evento, B es el evento que ya ocurrió y se calcula como la probabilidad de que ocurran ambos eventos juntos, o sea, una intersección, entre la probabilidad de B, que es el evento ya ocurrido, ¿ok? Hay que considerar aquí para la fórmula que la probabilidad de B es igual a 0. Bueno, esta formulita ya la trabajamos, ya vimos ejercicios y sabemos cómo se resuelve. Ahora vamos a ver que si despejamos esta fórmula, podemos obtener la fórmula para encontrar la probabilidad de que se dé una intersección entre dos conjuntos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que se dé A y B juntos? Es la probabilidad de que se dé A, dado que ya se dio B, por la probabilidad de B. Bueno, esta formulita recuérdala porque ahorita la vamos a pensar y la vamos a utilizar para ejemplificar el teorema de Bayes. Y bueno, esto también, pues recuerda lo que es la probabilidad condicional. Muy bien. Entonces, por ahí tenemos algo que se llama ley de la probabilidad total, donde nos permite calcular la probabilidad de que se dé un evento que está afectado por más de por otros eventos, por más de uno. Entonces, si tenemos dos poblaciones, la población A y la población B, donde una de esas poblaciones está dividida en subconjuntos, y a estos subconjuntos le llamamos A1, A2, A3, hasta A4. Hay que decir que estos subconjuntos, que son condiciones, que son eventos del conjunto A, son mutuamente excluyentes. Recuerda que un conjunto mutuamente excluyente a otro es que no comparten elementos, o sea, su intersección es cero. De tal forma que si yo sumo A1 más A2 más A3 más A hasta acá, obtengo los elementos de todo el conjunto A. Bueno, entonces, dada esta idea, la probabilidad condicional, la probabilidad total de B se va a describir como la probabilidad de B con intersección A. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que ocurran esas dos cosas, A y B? A1, perdón. Más la probabilidad de B intersección, aquí está mal, ahí debería de ser A2, ¿sí? A subíndice 2. Más la probabilidad de que se dé B y A subíndice 3, y así sucesivamente hasta la probabilidad de que se dé B y A subíndice K. Bien, fíjate, si recuerdas qué significaba la probabilidad de que se dé un evento y otro, o sea, la probabilidad de la intersección, podemos reescribir esta fórmula, que es la fórmula de la probabilidad total, como la probabilidad de que se dé un evento B que está siendo afectado por uno A con ciertos subconjuntos, es la probabilidad de que se dé A1 por la probabilidad de que se dé B, dado que se dio A1, más la probabilidad de que se dé A2 por la probabilidad de que se dé B, dado que se dio A2, más la probabilidad de que se dé A3 por la probabilidad de que se dé B, dado que se dio A3. Entonces, esta probabilidad total nos permite calcular una probabilidad de un conjunto que está siendo afectado por otro conjunto donde se pueden suscitar otro experimento donde se pueden suscitar varios resultados. Entonces, y bueno, cada uno de esos resultados tiene una cierta probabilidad. Entonces, vamos a revisar, bueno, de entrada quedarnos con que la ley de la probabilidad total es muy importante para comprender el teorema de Bayes. Entonces, vamos a ejemplificar también esto como observa el siguiente diagrama. Si yo tengo al evento A mayúscula,
Ese evento A es un experimento, tiene diferentes resultados, A1, A2, A3 y A4. Y yo puedo calcular las probabilidades de que se dé A1, A2, A3 y A4. Pero además, tengo otro evento, el evento B, que está condicionado por el evento A. O sea, va a suceder dado que sucedió algo, una respuesta, dado el resultado del evento A. Entonces, la probabilidad del evento B es la intersección de las probabilidades de B con A1, de B con A2, de B con A3 y de B con A4. Fíjate cómo si junto todos los pedacitos, me da el evento B. Es muy importante recordar que el evento A1, A2, A3 y A4, que en conjunto son los resultados de un experimento A, son mutuamente excluyentes. Es decir, o puede salir el resultado A1 o el A2 o el A3 o el A4, pero no hay intersecciones, no pueden darse A1 y A2 al mismo tiempo, por ejemplo. Bueno, entonces vamos a ver ahora sí qué dice el teorema de Bayes. Bueno, el teorema de Bayes nos habla de lo mismo, dos eventos que son mutuamente excluyentes, que son los eventos A1, A2 hasta el AK, de tal forma que estos eventos A1, A2 y AK están interactuando con otro evento B porque dependiendo del resultado A1, A2 o hasta AK, va a ser la probabilidad de que se dé B. Entonces, es decir, B depende de los resultados de A1, A2, A3. Entonces hay una interacción ahí. La probabilidad de que el evento A subíndice I, cualquiera, el A1, el A2, el A3, el que yo quiera, queda determinada, dado que se dio el evento B, está determinada por la siguiente fórmula. La probabilidad de que se dio a I, dado que se dio B, dado que ocurrió B, es la probabilidad de AI por la probabilidad de B, dado que ocurrió ahí, entre la probabilidad de B. Observa cómo esta probabilidad de B es la probabilidad total. La fórmula del teorema de Bayes depende de la probabilidad total, de la ley de probabilidad total. Y entonces, sustituyendo lo que ya teníamos anteriormente, que era la sumatoria de las intersecciones y que después eso se podía reescribir como la sumatoria de la probabilidad del evento A por la probabilidad de B, dado que se dio A, nos queda que el teorema de Bayes se puede enunciar con esta formulita. Bueno, vamos a ver cómo funciona con ejercicios para que quede un poquito más clara esta cuestión. Bueno, primero, antes de pasar a los ejercicios, entonces, ¿qué pudiésemos decir? ¿Cuál pudiésemos decir que es la diferencia o qué diferencia hay entre la probabilidad condicional que vimos la semana pasada y la probabilidad de que se calcularía con el teorema de Bayes? Bueno, pues que en la probabilidad condicional yo solamente tenía dos eventos, el A y el B. En el teorema de Bayes ya voy a considerar más eventos. Y entonces voy a calcular la probabilidad de que se dio uno de esos más eventos, dado que se dio B. La otra gran diferencia, bueno, si tú te fijas aquí, esto podría reescribirse como esto, se parecen mucho, ¿sí? La probabilidad de que se dio un evento A dado que se dio B, la probabilidad de que se dio un evento A dado que se dio B. Y aquí arriba, aquí donde viene la intersección, bueno, yo sé que esta intersección de A con B también se puede reescribir como la multiplicación de la probabilidad de A por la probabilidad de B dado que se dio A. Entonces, esta parte de la ecuación y esta, pues pareciera que es lo mismo. Ahora, la diferencia es que ahora, como estoy hablando de que hay más un conjunto de eventos, para yo poder calcular la probabilidad de B, si no me la dan de forma directa, la puedo calcular como la sumatoria de estos factores, que equivale a calcular lo que llamamos probabilidad total. Entonces, la probabilidad total es una formulita que es la de la sumatoria, la cual se utiliza para
el teorema de Bayes, que es este de aquí, y que, bueno, está íntimamente relacionado con la probabilidad condicional. En realidad es lo mismo, nada más que el teorema de Bayes se utiliza cuando yo no tengo la probabilidad de B y la tengo que calcular como la sumatoria de que se den varios casos, otros eventos, con su condicional con B. ¿Ok? Bien. De tal forma que, bueno, hay que recordar que esta probabilidad de la intersección se calcula así, que si te fijas es lo mismo que está acá. Y que, bueno, ¿para qué sirve la probabilidad para el teorema de Bayes? Para calcular la probabilidad a posteriori, es decir, la probabilidad de una de las causas. Es decir, la probabilidad de una de las causas, puesto que se observa el efecto que tiene esa causa. Bueno, si te fijas aquí en este pequeño, en esta ley de la multiplicación, pues tenemos que podemos reescribir el teorema de Bayes también así y luego así, que sería lo mismo que la probabilidad condicional. Entonces, la probabilidad condicional está definida por medio del teorema de Bayes y también la parte de abajo, ¿sí? El denominador, se conoce como probabilidad total. Bien, ahora sí vamos a los problemas. El teorema de Bayes se utiliza cuando lo que se quiere saber es la probabilidad de una de las causas. Y entonces las preguntas que se hacen cuando utilizamos el teorema de Bayes son como estas. El ejemplo 4 de tu actividad dice, si un delito es denunciado, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido violento? Esto yo lo puedo reescribir para tenerlo en notación de, recuerda que la notación de probabilidad condicional se reescribe como notación de dado que. Es mucho mejor tenerlo como dado que como un sí entonces. Entonces, aquí lo que me están preguntando es calcular la probabilidad de si un delito es denunciado, entonces es violento. ¿Cómo reescribo eso con la otra notación? Calcular la probabilidad de un delito es violento dado que es denunciado. Fíjate, esto que está aquí, un delito es violento dado que es denunciado, esta probabilidad es la misma que la que está arriba, ¿sí? Solo escrito de diferente forma. Si un delito es denunciado, hay que calcular la probabilidad de que haya sido violento. Un delito es denunciado un delito es violento dado que fue denunciado, ¿ok? Entonces, yo en esta notación es como la puedo pasar a la fórmula, es un poquito más fácil de pasarla. Probabilidad de que un delito es violento dado que fue denunciado. ¿Y esto cómo se calcularía? Bueno, revisando la fórmula que tengo con A y con B, simplemente la transfiero a tenerla con B y con D, y se calcula como la probabilidad de que un delito sea violento por la probabilidad de que es denunciado dado que fue violento. Bueno, aparte de delito violento y denunciado, tengo delito no violento y no denunciado. Entonces, pensando en que tengo esos complementos, este ejercicio se resuelve con teorema de Bayes porque se podría resolver con probabilidad condicional, con esta fórmula. Pero ¿por qué no se resuelve con esta fórmula? Porque yo no tengo cuánto vale la probabilidad total. Entonces, como yo no tengo cuánto vale la probabilidad total, hay que calcularla. La probabilidad total de que un delito, la probabilidad, aquí está mal. Aquí es la probabilidad no de ser violento, sino de ser denunciado. La probabilidad total de que un delito es denunciado se calcula como la probabilidad de es igual a la probabilidad de ser violento por la probabilidad de ser denunciado dado que fue violento, más la probabilidad de que no sea violento por la probabilidad de que fue denunciado dado que no es violento. ¿Sí? Entonces se calculan los dos casos. Fíjate cómo ser violento y no ser violento son eventos mutuamente excluyentes. O sea, no puede suceder las dos cosas al mismo tiempo. Bien, entonces con esta formulita es con la que debes de calcular el ejemplo 4. Y ahora nada más, con mucho cuidado de los datos, ve qué información te dan. Seguramente te estarán dando todo lo que viene en la fórmula.
Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. El ejemplo número 5 dice, ¿cuál es la probabilidad? Este ejemplo es el ejemplo de de los apuntes. Dice, ¿cuál es la probabilidad de haber extraído de la primera caja, dado que salió la bola azul? Bueno, te explican ahí que hay cierta cantidad de pelotitas, que hay 2 cajas, ¿sí? Que vas a tirar una moneda y de acuerdo a si sale águila o sol, vas a elegir alguna de las cajas, entonces la probabilidad de elegir A y la probabilidad de elegir, bueno, la caja 1 y la caja 2 dependen de la moneda, por lo tanto es un medio y un medio, ¿sí? Es una probabilidad simple. Y ya que tengas esas probabilidades, te están preguntando cuál es la probabilidad de haber extraído de la primera caja, dado que salió azul. La pregunta te la hacen un poquito diferente a como yo la tengo aquí, pero bueno, a eso se refiere, ¿sí? Porque también te la pone, si la bola salió azul, ¿cuál es la probabilidad de que se haya extraído de la primera caja? Y eso se puede reescribir como la probabilidad de haber extraído de la primera caja, dado que salió azul. Bueno, lo primero es tener los elementos, los conjuntos nombrados, cada uno con un nombre que pues yo me puedo inventar, cada quien pondrá el nombre a sus conjuntos. Tengo el conjunto A, que sería el conjunto de que salga la bola azul, el R, que sería el evento de que salga roja, que salga de la primera caja es una I, y que salga de la segunda caja son 2 Is. Bueno, esto parecen, pues sí, como Is, ¿no? Bien, entonces, lo que me están preguntando es probabilidad de que salga de I, o sea, de la primera caja, dado que A, dado que azul. Y para calcular esto, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar la probabilidad de I por la probabilidad de que sea azul, dado que salió de la primera caja, ¿sí? Entre la probabilidad de A. Esta de aquí, bueno, la probabilidad de que salga de la primera caja es 0.5. Esta de aquí depende de cuántas bolitas haya en la primera caja, bolitas azules. Entonces, por ejemplo, si hay 3 bolitas azules de 5, esta probabilidad es la probabilidad de que salga azul, dado que es de la primera caja, 3 sobre 5. Es una probabilidad simple, ¿verdad? Y la probabilidad de que sea azul, esta de aquí, es la que se calcularía utilizando el teorema de Bayes, o sea, utilizando la probabilidad total. La probabilidad de que sea azul es igual a la probabilidad de que salga de la primera caja por la probabilidad de que fue azul dado que salió de la primera caja. Fíjate cómo estos datos sí los tienes. 0.5, esto depende de cuántas bolitas haya azules en la primera caja, más la probabilidad de que sale de la segunda caja, también es 0.5, sacas de la segunda caja, por la probabilidad de que salió azul dado que la tomaste de la segunda caja. Y bueno, aquí es otra probabilidad diferente a esta porque depende de cuántas bolitas haya azules en la segunda caja. Y bueno, el problema completo viene en los ejemplos de la actividad, bueno, del documento escrito, pero así es como se calcularía. Ahora, tenemos este problema, que sí ya es de la actividad que te dejaron, que dice, una investigación arroja que el 15% de la población de estudiantes de bachillerato padece de poca salud mental, pero que el 75% de todos los estudiantes de bachillerato creen no tener este problema. Se estima también que el 6% de la población de estudiantes de bachillerato padece de poca salud mental, aunque no es consciente de padecerla. Si el estudiante de bachillerato opina que tiene buena salud mental, ¿cuál es la probabilidad de que realmente padezca de su salud mental? Bueno, está como un poco enredoso, por eso es el que voy a resolver. Lo primero que hay que hacer es pensar cuáles son los eventos que están influyendo aquí. Y tengo el evento padecer de poca salud mental, por lo tanto su evento complemento sería padecer de buena salud mental. Tengo el evento de creer que tienes poca salud mental y el evento de creer que tienes buena salud mental. Entonces, pensando en esos 4 eventos, lo primero que debemos de hacer siempre es enunciarlos, identificarlos y reescribirlos con una letra. Yo le puse P a poca salud mental, V a buena salud mental, N a la creencia de no tener poca
poca salud mental y sea la creencia de sí tener poca salud mental. Bien, teniendo esto, vamos a ver cuáles son los datos y por qué son esos los datos. Bien, primero el 15%, me están aquí claramente diciendo que este 15% son los estudiantes que tienen poca salud mental. Entonces, si yo elijo un estudiante al azar, la probabilidad de que me salga uno con poca salud mental es de 0.15. El 75% de los estudiantes son los que no creen tener el problema, por lo tanto son los N. La probabilidad de no creer tener el problema es de 0.75. Esta, bueno, simplemente la quise anotar, es la probabilidad de B, de que tener buena salud mental. Si estos dos son eventos mutuamente excluyentes, pues entonces la suma tiene que dar 1 y por lo tanto el complemento es de 0.85. Ahora, aquí es donde está la clave, lo que podría haber estado más difícil. Dice, se estima que el 6% de la población de estudiantes de bachillerato padece de poca salud mental. Bueno, me están diciendo que un 6% tiene poca salud mental, aunque no es consciente de padecerla. Este aunque no es consciente de padecerla, significa esto de aquí, y cree que no tiene poca salud mental. O sea, no es consciente de tener poca salud mental, por lo tanto, su creencia es de que tiene buena salud mental. Por lo tanto, aunque no es consciente de padecerla, significa y tiene, y cree no tener poca salud mental, ¿verdad? Y cree no tener poca salud mental. Entonces, ¿cómo paso esta información del 6%? El 6% significa la intersección entre el evento P, que es poca salud mental, y el evento de creer no tenerla. ¿Ok? Entonces, ya con estos datos es con los que me paso a calcular en mi fórmula. Ahora, antes de pasarme a calcular en mi fórmula, hay que ver qué es lo que me piden. Dice, ¿cuál es la probabilidad? Bueno, hay un sí, ¿verdad? Dice, si un estudiante opina que tiene buena salud mental, entonces fíjate aquí lo que dice este sí. Si opina que tiene buena salud mental, quiere decir que está en el conjunto N, la creencia de no tener poca salud mental. ¿Cuál es la probabilidad de que realmente padezca de su salud mental? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que tenga poca salud mental? ¿Cómo podría reescribir este enunciado? Este enunciado se puede reescribir como, recuerda ponerlo primero, lo último al primero, tener poca salud mental, dado que cree no tenerla, no tener poca salud mental. Entonces, ¿cuáles son los eventos que están interactuando aquí? El evento P y el evento N. Calcular la probabilidad de que se dé P, dado que se dio N. Bien, entonces reescribimos, lo más difícil pues es esto, reescribir lo que son los eventos que están interactuando, reescribir los datos y sobre todo interpretar cuál es lo que me piden. Bueno, aquí tenía mal la probabilidad de la intersección, es el 6%, por lo tanto, se tiene que transferir a en decimales es 0.006, ¿ok? Y bueno, ya teniendo esta información, entonces ahora sí, nos vamos a calcular. La probabilidad de que se dé P, dado que se dio N, fíjate cómo como dato tengo a la intersección de que se dé el evento P y el evento N. Entonces, este problema se calcularía con la fórmula de probabilidad condicional, donde en el numerador voy a poner la notación de la intersección, en vez de poner la notación de probabilidad de un evento por la probabilidad condicional. Y todo esto entre la probabilidad de N. Bueno, el teorema de Bayes se utiliza cuando la probabilidad de N no se tiene dentro de los datos, cuando lo que tengo dentro de los datos
me va a ayudar a calcular esta probabilidad que se llama probabilidad total. Pero en este caso, sí tengo cuánto vale la probabilidad de n, vale 0.75. Entonces, este ejercicio es un ejemplo donde no se usa el teorema de Bayes, sino que lo que se usa es la probabilidad condicional. Por lo tanto, voy a calcular la probabilidad de que un estudiante tenga poca salud mental, dado que no cree tenerla, es igual a, y bueno, la probabilidad de la intersección vale 0.06 y la probabilidad de n vale 0.75. Hago mis cálculos y me sale que la probabilidad de P dado n es igual a 0.06 entre 0.75, 0.08. 0.08. Ahí. 0.08. Y bueno, esto se puede reescribir como el 8%. Entonces, la probabilidad de que un estudiante tenga poca salud mental dado que cree no tenerla, es del 8%. Muy bien, entonces este ejercicio lo tienes tú entre tus ejercicios. Hay que entenderlo y copiarlo con tu entendimiento, no tal como está aquí, sino que tú también lo intentes hacer. Bueno, nos vamos a el siguiente y dice así, dice, en México las ventas de automóviles se distribuyen de la siguiente manera. El 20% son Nissan, el 14% son Volkswagen y el resto son de otras marcas. Además, cuando el auto es Nissan, tiene una probabilidad del 76,3% de ser robado. Si el auto es Volkswagen, tiene una probabilidad de 9% de ser robado y 18% de ser robado si el auto es de otra marca. Fíjate lo que nos están preguntando. ¿Cuál es la probabilidad de que se roben un auto? Normalmente cuando nos preguntan algo como esto sin un sí, o sea, sin un antecedente, lo que me están preguntando aquí es una probabilidad total. Ahora, esta sí tiene un sí. Dice, si se han robado un auto, ¿cuál es la probabilidad de que sea Volkswagen? Se puede reescribir con la notación dado que, ¿cómo? ¿Cuál es la probabilidad de que un auto sea Volkswagen dado que fue robado? ¿Ok? Bien, entonces, con estas cuestiones, lo primero que tenemos que hacer siempre es enunciar cuáles son los eventos y ponerles una cierta notación. El evento de un auto Nissan se va a llamar N, de un auto Volkswagen V, de un auto de otra marca O, de un auto robado R, y si quisiera calcular también, o si necesitara del auto no robado, sería R con una C arribita, que significa R complemento, un auto no robado. Bien, ya teniendo cada uno de los eventos, lo que seguiría es ver qué datos tengo en mis escritos. Y entonces fíjate cómo, la probabilidad de que un auto sea Nissan, de todos los autos que existen, es del 20%. Por lo tanto, es de 0.2. La probabilidad de que sea Volkswagen, si hay 14% de Volkswagen, la probabilidad de que un auto cualquiera que ande por ahí es de 0.14. La probabilidad de que un auto de cualquier otra marca ande por ahí es de 0.066. Y luego aquí abajo me describen las probabilidades condicionales. La probabilidad de que un auto sea robado, dado que es Nissan, ¿sí? O sea, los Nissanes que tanto los roban, 0.73. La probabilidad de que un auto sea robado, dado que es Volkswagen, 0.09. Y la probabilidad de que un auto sea robado, dado que es de otra marca, es 0.18. Entonces, con estas probabilidades, fíjate cómo tengo bastante información para poder calcular lo que está aquí. Bueno, lo primero que debo de calcular es una probabilidad total. Entonces, la probabilidad total de que roben un auto, o sea, tengo que calcular la PR. Eso es lo que me están pidiendo calcular en el primer inciso.
¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que roben un auto? PDR. Bien, la probabilidad de que roben un auto, que es una probabilidad total, depende de qué marca es. Por lo tanto, pues aquí vamos a primero hacer un diagrama para ver cómo funciona el problema y luego vemos cómo se hace el cálculo. Si yo tengo el evento, que es un evento simple, de la marca de un auto, ¿sí? Ese auto puede ser robado o puede no ser robado. Entonces, en la parte de arriba reescribo un evento compuesto, o sea, porque es un evento condicional, que dice que cuál es la probabilidad de que sea Nissan y sea robado, o sea, la probabilidad de la intersección. ¿Cuál es la probabilidad de ser Nissan y ser robado? Eso, ¿cómo se puede calcular? Como la probabilidad de que es Nissan por la probabilidad de que fue robado dado que es Nissan. Si me fijo aquí en los datos, pues tengo la probabilidad de ser Nissan, la probabilidad de ser robado dado que es Nissan. Hago estas multiplicaciones. La verdad es que no revisé si están bien, ¿sí? Y me da un resultado. Entonces, la probabilidad de que un auto sea robado y sea Nissan es de 0.146. Para todas las demás, la probabilidad de que un auto sea robado y sea Nissan es de 0.054. La probabilidad de que sea Volkswagen y sea robado es de 0.01. La probabilidad de que sea robado y de que sea Volkswagen y no sea robado es de 0.1274. La probabilidad de que sea de otra marca y sea robado es de 0.188. Y la probabilidad de que sea de otra marca y no sea robado es de 0.54. Si yo sumo todas las probabilidades que están ahí, me tiene que dar el 100% de todos los autos que hay y que pudieron haber sido robados o no ser robados. ¿Okay? Y bueno, ahorita simplemente estoy verificando. Y con eso también te puedes dar cuenta si tienes algún error a la hora de hacer las multiplicaciones. No sé si lo hice bien porque no me dio 1.146 más 0.054 más 0.0126 más 0.1274 más 0.1188 más 0.5412. Y pues sí, me da, si hago toda la suma de todas las probabilidades, me da un 1, ¿no? Un 100%. Bueno, sí, y fíjate también, si sumo la probabilidad de ser robado y ser Nissan, sí, que es 0.73, con la probabilidad de no ser robado y ser Nissan, dado que es Nissan, es del 1 también. Igual, si sumo esta con este es 1, si sumo 0.18 con 0.27 es 1. Bien. Entonces, se me trabó. Bien, entonces, vamos a calcular la probabilidad de ser robado. Para calcular la probabilidad de ser robado, utilizo la fórmula de probabilidad total, que me dice que la probabilidad total de un evento R es igual a la probabilidad de tener un Nissan por la probabilidad de que es robado, dado que el auto es Nissan, más la probabilidad de sacar un Volkswagen por la probabilidad de que es robado, dado que es Volkswagen, y la probabilidad de otra marca por la probabilidad de ser robado, dado que el auto es de otra marca. Entonces, si hago estas multiplicaciones, si te fijas, son estos números de aquí, 0.2 por 0.73, 0.14 por 0.09 y 0.66 por 0.18. La probabilidad de que un auto es robado es del 27.74%. Ahora, para calcular la pregunta a si se ha robado un auto, ¿cuál es la probabilidad de que sea Volkswagen? Bueno, primero esto hay que reescribirlo como un dado que, entonces se reescribiría como calcular la probabilidad de que un auto sea Volkswagen, dado que fue robado. Entonces, fíjate cómo se puede reescribir intercambiando Volkswagen con ser robado
y poniendo la palabra dado que. Bien, entonces, para calcular esta probabilidad de que es Volkswagen dado que es robado, aquí reescribo la formulita. Esto se calcularía como la probabilidad de ser Volkswagen por la probabilidad de que es robado dado que es Volkswagen entre la probabilidad de ser robado. Multiplico 0.14 por 0.09 entre el punto 2774 que calculamos en el inicio anterior. Y bueno, esa multiplicación me da 0.5263. De tal forma que si un auto es robado, la probabilidad de que ese auto sea Volkswagen es del 52.63%. Bien. Con esto terminamos los ejercicios de probabilidad condicional. Tú tienes que resolver otros ejercicios más, de tal forma que, bueno, en la actividad, como viste, algunos de los ejercicios que vienen en la actividad ya los resolví yo. Además, a la actividad hay que agregarle de forma obligatoria un comentario de resumen de la unidad 3, que es la unidad de probabilidad. Este comentario, por favor, se lo agregan a la hora de que tú subes tu archivo. Ahí te aparece que puedes escribir un comentario. Por favor, agregas este comentario aquí. Igual, si hiciste uso de los foros, también si le puedes poner por ahí que utilizaste los foros para dudas, etc. Bueno, el examen iba a ser el viernes de 12 a 2, pero me están escribiendo que pues tienen mucha carga de trabajo, que si se los muevo, eso me lo escribió solo un grupo, pero si muevo el examen se lo tengo que mover a los 3 grupos. Entonces, el examen lo vamos a mover para el lunes, de las 12 a las 2 horas, a las 20 horas, a las 14 horas, a las 2 p.m., para que tengas chance de estudiar todos los temas. Pero bueno, ya no hay más prórroga, este día va a ser, y es importante que estudies toda la unidad número 3, ¿ok? Bien, entonces pues nos veríamos en la siguiente sesión. Cualquier duda, por favor, hagan uso de los foros, voy a estar al pendiente de sus dudas por ahí.